Cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó viajar a China para una cumbre con algunos de los líderes no occidentales más importantes del mundo, tenía algunos objetivos en mente. Quería proyectar poder, tanto a través de sus alianzas como de manera individual. Y, quizás más importante aún, quería ser visto entre personas que apoyan abiertamente su invasión a Ucrania. La cumbre no salió como se planeó. Putin terminó siendo humillado en China, ya que sus aliados se negaron a apoyarlo en la invasión a Ucrania. Para el presidente de Rusia, fue peor aún, pues quedó como actor secundario frente a un supuesto aliado que superó a Rusia. Del 31 de agosto al 1 de septiembre, China fue anfitrión de la 25ª reunión anual del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, o Organización de Cooperación de Shanghái, lo que antes era una reunión entre los líderes de un puñado de naciones antioccidentales, se ha convertido en un asunto semi-global. En el evento de este año, la ciudad de Tianjin recibió a más de 20 líderes de lo que CNBC llama países no occidentales en la cumbre. Se suponía que esto sería una demostración de poder. Y aunque China tomaría el papel principal por ser el anfitrión del evento, Rusia buscó proyectar relevancia dentro de una narrativa multipolar en el nuevo orden mundial de seguridad y economía que los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái quieren crear. Y en la superficie, la cumbre pareció lograr su objetivo principal de ser una vitrina del poder del bloque no occidental. Se llevó a cabo un desfile militar masivo. Salieron muchas fotografías de la cumbre mostrando a varios líderes conversando entre sí. Putin tuvo la oportunidad de escapar del aislamiento occidental. Se le impuso a Putin en Rusia debido a su invasión, aunque solo fuera por un par de días, ya que pudo desempeñar el papel de líder codeándose con la élite antioccidental. Más allá de eso, la Organización de Cooperación de Shanghái tiene la intención de enviar un mensaje a Occidente. Hablando para Times Radio el 1 de septiembre, Sergei Radchenko de la Universidad Johns Hopkins explica cómo. Cuando se trata de los líderes mundiales que asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, representan mucho poder económico. China e India, que se unió a la Organización de Cooperación de Shanghái junto con Pakistán hace unos años. También tienes a Rusia, que quizá no sea tan importante económicamente, pero sigue siendo una gran potencia. De inmediato, se nota por qué esta edición de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái fue tan humillante para Putin. El estatus de Rusia está siendo activamente disminuido entre sus pares gracias a la guerra que inició Putin. Eso significa que cada vez que Putin visita, es visto como menos de lo que quiere ser visto, pero hablaremos más de esa humillación en un momento. Como agrega Radchenko respecto a la cumbre, generalmente los líderes de este grupo de países básicamente exageran la importancia del sur global. Dicen que Occidente ha caído en la irrelevancia o está cayendo en la irrelevancia, y que ellos son los verdaderos protagonistas. Ese es el mensaje que busca dar la cumbre. Y Putin está más que feliz de asistir a cualquier evento que le permita difundir ese mensaje, sin importar qué tan cierto sea realmente. Pero cuando se trata de los objetivos que tenía el líder ruso para este evento, ser solo una voz más en una multitud de países cada vez mayor no estaba especialmente alto en su lista de prioridades. Entró a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de 2025 con otro objetivo en mente: conseguir apoyo de supuestos aliados para la guerra de Rusia en Ucrania. Uno de los países presentes ha estado ofreciendo ese apoyo. Corea del Norte es probablemente el aliado más fuerte de Rusia, pues firmaron un pacto de defensa cooperativa en verano de 2024. Desde entonces, Corea del Norte ha estado enviando soldados y equipo militar a Rusia, demostrando ser un aliado valioso. Pero por muy útil que Corea del Norte sea para Putin, es un país aislado que tiene poca credibilidad en el escenario mundial. En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de 2025, Putin buscaba que un actor importante saliera a apoyar su invasión ilegal. China habría sido lo ideal. China es algo así como un aliado de Rusia en la guerra de Ucrania. Sin duda, ha ganado mucho dinero vendiendo componentes de doble uso a Rusia, útiles comercial y militarmente. Estos componentes son muy variados, y un informe del Telegraph del 2 de septiembre afirma que incluyen de todo, desde microchips y motores de avión hasta aleaciones metálicas y fibra de vidrio. Sin embargo, el hecho de que estos componentes sean de doble uso, sin que ninguno esté específicamente destinado para uso militar, y ciertamente no sean armas que Rusia pueda utilizar, sugiere algo que probablemente le ha molestado profundamente a Putin. Durante los últimos años, China nunca ha declarado públicamente su apoyo a la invasión de Putin.
Cada vez que China dice algo sobre la guerra en Ucrania, utiliza un lenguaje cuidadosamente elegido para expresar su apoyo al fin del conflicto, sin decir que respalda a Rusia. El 6 de agosto, TRT Global informó que China reiteró su neutralidad en el conflicto, según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhou Yakun. China mantiene una postura coherente y clara sobre la crisis de Ucrania. Hemos promovido conversaciones de paz y el fin de los combates, dijo Zhou tras las afirmaciones ucranianas sobre mercenarios chinos en Ucrania. Ahora, si las acciones de China coinciden con sus palabras, no es lo importante aquí. Lo importante es que nadie en la jerarquía de liderazgo de China ha respaldado a Putin ni le ha ofrecido apoyo para su invasión. Cada mensaje transmitido es diplomático, diseñado para expresar neutralidad, mientras China camina sobre la cuerda floja entre proveer componentes que Rusia puede usar contra Ucrania y expresar abiertamente su deseo de que la guerra termine en paz. Cuando Putin viajó a China a finales de agosto, uno de sus principales objetivos era conseguir esa expresión de apoyo tan necesaria. Si no es de China, quizá de la India u otro país que no sea Corea del Norte. The Guardian también señaló en un informe del 30 de agosto que la guerra en Ucrania sería prioridad para Putin en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de 2025. Citó al director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia, Alexander Gabuyev, quien dijo: «Es un momento clave para hablar sobre el rumbo de la guerra y la probabilidad de que termine pronto. Ambos líderes deben comparar notas y asegurarse de estar en sintonía. Esto es importante porque la guerra se ha convertido en uno de los pilares principales de su relación. Putin quería esa muestra externa de apoyo, la necesitaba, y esa necesidad fue lo que finalmente lo llevó a su gran humillación. Aunque la guerra de Ucrania es clave para Putin, resultó irrelevante en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de 2025. Sí, puede que hayan ocurrido discusiones a puerta cerrada, pero cuando se trata de la legitimidad pública que Putin tanto ansía de sus supuestos aliados, no recibió ninguna. Otro líder que asistió a la cumbre fue Alexander Lukashenko, el autoproclamado presidente de Bielorrusia. Franak Biakorka es el principal asesor político del opositor exiliado de Lukashenko. Svetlana Tsikhanouskaya explicó a Times Radio por qué Putin salió de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái 2025, sintiéndose tan humillado. Creo que esta cumbre también fue un fracaso para Putin, porque en la declaración final no hubo ni una sola palabra sobre la guerra en Ucrania desde la posición rusa. Y creo que Putin no logró convencer a Xi de tomar una posición rusa respecto a Ucrania. El verdadero valor de la cumbre para Putin fue su esfuerzo por buscar legitimidad del país que tan desesperadamente quiere que sea un aliado externo. Sin embargo, como siempre, el presidente de China, Xi Jinping, minimizó los intentos de Putin de influirlo para que apoyara las acciones de Rusia. Putin se fue de la cumbre con las manos vacías, al menos en cuanto a lo que más quería. Pero este desdén por su invasión solo rasca la superficie de la humillación que experimentó el líder de Rusia. El verdadero problema, oculto bajo la falta de aprobación, está en las posiciones cambiantes de Rusia y China. Donde Rusia alguna vez fue la segunda nación más poderosa del mundo, superada solo por Estados Unidos, ahora ha caído en el orden jerárquico. China ha ocupado el lugar de Rusia tanto económica como militarmente. Y el hecho de que Xi se niegue a reconocer públicamente la legitimidad de la guerra en Ucrania solo demuestra algo que Putin nunca querrá admitir. China es la parte más importante de las dos en la relación entre China y Rusia. Y la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái de 2025 lo demostró. El informe del 1 de septiembre de The New York Times sobre la cumbre destaca esto, señalando que todo el evento fue un intento de mostrar unidad entre líderes mundiales que tienen agendas muy diferentes. La visión de túnel de Putin respecto a la guerra en Ucrania choca con los deseos de líderes como Xi y el primer ministro indio Narendra Modi. Ambos buscarán equilibrar su fortalecimiento con mantener relaciones con sus socios comerciales occidentales. En ese sentido, la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái es, y siempre ha sido, una farsa. Una muestra de unidad no occidental que omite que incluso las potencias participantes dependen mucho de Occidente. La vergüenza alcanza lo que muestran las fotografías. Las fotos de Putin y Xi, dándose la mano, buscan mostrar a dos líderes iguales y unidos en una sola visión. Pero mientras tanto, los discursos que se dan en la cumbre resaltan la desunión. Putin aprovechó su turno para denunciar a Occidente.
afirma que Occidente influyó en su decisión de iniciar la guerra con Ucrania. Putin también mencionó rápidamente cómo le informó a Xi sobre las conversaciones que había tenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska. Un intento claro de incluir al presidente de China en la discusión sobre la guerra en Ucrania falló. Xi, en su discurso de apertura, instó a los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái a rechazar la mentalidad de Guerra Fría, confrontación de bloques e intimidación, informa The New York Times. Ese mensaje parece dirigido a Putin, cuya invasión a Ucrania genera justo la mentalidad y confrontación de bloques que Xi dice evitar. Putin no solo recibió una negativa de Xi a apoyar abiertamente su guerra, casi recibió una condena por lo que ha resultado. El medio añade que China, pese a mostrar cercanía con Rusia, observa con cautela la relación creciente entre Rusia y Corea del Norte. El objetivo de China de liderar geopolíticamente se complica porque Rusia apoya a una nación impredecible y, para Xi, potencialmente peligrosa. Aunque Xi nunca lo diría abiertamente, lo que es evidente aquí es que China trata a Rusia como si fuera un hermano menor en una relación donde China es el hermano mayor. Sutiles advertencias y desconfianzas, todas provenientes del país que tiene más poder en la Organización de Cooperación de Shanghái, sirven como señales de que China simplemente quiere que Putin se alinee. Otros ya han hablado antes de este tipo de relación. En marzo de 2023, el Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática cuestionó si Rusia aceptará ser el hermano menor de China. Habló de una reunión reciente entre Xi y Putin, señalando que la dinámica de poder entre China y Rusia se ha invertido en comparación con lo que era durante los días de gloria de la Unión Soviética. China, la segunda superpotencia mundial, es el principal socio de una Rusia debilitada y aislada por la guerra en Ucrania. Ahora depende más que nunca de China para apoyo económico, tecnológico y diplomático, afirmó el instituto. Resaltó que la economía china es 10 veces mayor que la rusa y que el Ejército Popular de Liberación se moderniza rápidamente, demostrando que China es ahora el pez gordo en la relación. El Instituto Australiano de Asuntos Internacionales hizo un comentario similar en un artículo de junio de 2024. Lo califica como vasallo de China, llamando al país de Putin una dictadura estatal que ahora está tratando de sobrevivir a la guerra que Putin inició. Mientras depende de China para obtener apoyo siempre que puede, China, por su parte, está aprovechando la creciente desesperación de Rusia. La venta de componentes de doble uso es menos probable. Sobre el apoyo de China a la guerra en Ucrania y más sobre cómo China puede ganar dinero de lo que considera la situación tonta en la que Putin se ha metido. Lo mismo podría decirse de las compras de petróleo ruso por parte de China. Se ha comentado que China compra tanto petróleo a Rusia que ya suma el 47% de sus exportaciones de crudo hasta junio de 2025. Mientras que algunos ven esto como que China está inyectando el dinero tan necesario en las arcas de Rusia, gran parte del cual China recupera a través de la venta de sus componentes, probablemente China vea una oportunidad para sacar ventaja. Las sanciones occidentales bajaron la demanda y el precio del petróleo ruso, permitiendo que China aproveche la situación a expensas de Rusia. Putin debe permitirlo porque no tiene alternativa. Como China e India compran la mayor parte del crudo ruso, quedan pocos compradores alternativos. Esta interesante dinámica de relación se refleja en el fracaso de Putin, una vez más, de convencer a Xi de darle el apoyo público que tanto desea. Esta es la dinámica de hermano mayor y hermano menor en acción. El hermano menor. Rusia está buscando constantemente la aprobación del hermano mayor y está haciendo todo lo posible para obtener esa aprobación. Rusia vende su petróleo por debajo de su valor, adquiere componentes chinos y participa en una farsa de cooperación. China, por su parte, simplemente está aprovechando la situación actual de Rusia, mientras reprende sutilmente a Putin por sus acciones. La humillación de Putin se completa cuando China lo trata como el socio menor, el que necesita aprobación que nunca va a obtener. Podría decirse que la relación entre Rusia y China es solo una imitación, al menos por parte de China. Irónicamente, se podría decir lo mismo de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái Niuski, prácticamente lo hace en un informe del 4 de septiembre. Expertos no consideran la cumbre el inicio de un bloque triple, sino un juego de imitación. Pekín juega Go, observando la reacción de Estados Unidos y sus aliados, y explora liderar en un mundo donde Occidente pierde influencia, según el medio. No se menciona a Rusia ni sus objetivos, lo que agrava la humillación de Putin.
Es casi irrelevante en una cumbre donde su país debería ser protagonista. Detrás de las fotografías y las grandiosas demostraciones de poder militar está China. Mientras firmó un memorando para avanzar en el poder del gasoducto Siberia 2 y acordó aumentar las entregas de gas. China mantuvo su postura neutral sobre Ucrania y usó la cumbre para posicionarse como la principal potencia no occidental mundial. Eso quedó más claro que nunca en el desfile militar tras la cumbre en Pekín. CNN reportó que más de 50.000 personas asistieron al desfile militar de China, una demostración de poder militar que incluyó alrededor de 10.000 soldados. China presentó nuevas armas innovadoras para complementar su arsenal poderoso. Misiles antibuque, láseres de defensa aérea, drones submarinos y perros robóticos estuvieron en la exhibición. Putin no puede acceder a estas armas debido a la neutralidad de China en la guerra de Ucrania. Peor aún, el tamaño y éxito del desfile militar fue otra forma en que China puso al hermano menor en su lugar. Contrasta los desfiles militares de China con los de Rusia. Putin tiene una inclinación por este tipo de desfiles, probablemente por las mismas razones que Xi. Son demostraciones directas de poder. Pero mientras que los desfiles de China se han vuelto más grandes y fuertes con los años, los de Rusia se han debilitado considerablemente gracias a la guerra en Ucrania. Este fue el caso desde mayo de 2022, cuando el Journal of Democracy publicó un artículo sobre lo que llamó la increíble reducción de Putin. Desfile de la Victoria. La edición 2022 del desfile anual del Día de la Victoria de Rusia conmemora la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial y suele ser una exhibición del poderío militar ruso. Ocurrió mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky era aclamado como héroe en muchos sectores. La revista dijo que el desfile inevitablemente se convertiría en un espectáculo de propaganda, donde Putin intenta mostrar que tiene razón en hacer lo que está haciendo en el presente, en lugar de celebrar las victorias del pasado. La guerra en Ucrania lleva más de 3 años desde el desfile de 2022 y Rusia solo se ha debilitado. Ha perdido miles de unidades de equipo militar, junto con más de 1 millón de soldados. Es difícil mostrar poder cuando un enemigo menor lo desafía con habilidad. Avancemos a mayo de 2025. Los economistas consideraron los desfiles militares de Rusia como señal de debilidad, no de poder. También destacó lo mucho que se ha reducido el desfile del Día de la Victoria. En 2021, el año antes de que Putin lanzara su invasión, el desfile contó con 2.009 vehículos. En 2022 fueron 1.275, luego bajó a 910 en 2023 y en 2024 se mantuvo más o menos constante en 912 vehículos. Esta reducción muestra que el poder militar de Rusia no es lo que Putin quiere proyectar. Ucrania ya debió ser derrotada. El desfile del Día de la Victoria fue menos de la mitad de grande. Sin mencionar el desfile del Día de la Marina de Rusia en 2025, la exhibición de barcos militares de Rusia fue cancelada por motivos de seguridad. Rusia temía que drones ucranianos atacaran sus barcos. Ahora los grandes desfiles militares en Rusia se realizan bajo incertidumbre. El equipo que Rusia antes mostraba con orgullo está desapareciendo. Los desfiles están siendo cancelados debido a la amenaza que representa Ucrania. De nuevo, la proyección de poder que pretende Putin no existe. Imagina estar en el lugar de Putin, en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái 2025 en Tianjin. El desfile militar de China fue más grande y ofreció una visión de un ejército mucho más avanzado tecnológicamente de lo que Rusia podría esperar reunir después de más de 3 años de guerra. Algunos dirán que lo que Putin vio en el desfile fue más impresionante que todo lo que Rusia mostró antes de la guerra en Ucrania. En este desfile se completó la humillación de Putin respecto a la Organización de Cooperación de Shanghái. El no conseguir la aprobación del hermano mayor de Rusia para la guerra en Ucrania se agravó con la actitud de China, un evento que Rusia no puede lograr. En la cara de Putin, todo lo que Putin pudo hacer fue mirar. Una sonrisa falsa en su rostro, mientras veía cómo su visión de Rusia como potencia antioccidental dominante se desmoronaba. Quizás New Sky lo expresa mejor. El desfile con Xi, Putin y Kim es una ilustración teatral de cambios tectónicos, no el comienzo de una nueva era geopolítica. Expertos coinciden, la alianza solo existe en papel, ya que los intereses de los participantes son muy distintos. Hablar de un bloque real que se oponga a las democracias, esa falta de verdadera unidad siempre será el problema de Putin. Rusia es ahora secundaria ante China, país usado por su hermano mayor.
Mientras Putin intenta fingir que sigue siendo el pez gordo en una relación sobre la que tiene muy poco control. Ahora, la humillación en China está lejos de ser la única vez que Putin ha quedado en ridículo. En la memoria muy reciente, el supuesto caza de quinta generación de Rusia es otra fuente de humillación para Putin. El líder ruso está desesperado porque nadie quiere los aviones de combate Su-57. Descubre por qué tantos países, incluyendo China, están despreciando al Su-57 en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura actualizada de los últimos acontecimientos geopolíticos.